seguimos con temas que nos permiten entender los avances en tecnología, en ciencia. En esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero desde la perspectiva de la educación. Una pregunta que de hecho ya habíamos dejado planteada con los expertos de CETIS y que habíamos hecho el compromiso de buscar ahondar en ella, y es, ya ve que platicamos en algún momento la premisa de que no nos podemos sustraer de la tecnología, ni de los avances, ni de lo que nos puede proporcionar la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos o nuestra vida, pero que teníamos que preguntarnos cómo utilizar todos estos nuevos avances, todas estas nuevas herramientas de manera ética. Y en la educación es un temazo, sin duda. Y pues para entender esto de mejor manera, le agradezco enormemente que nos tome la llamada la doctora Mireya Salazar Robles. Ella es coordinadora del doctorado en educación en CETIS Tijuana. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarte por este medio, David, y a toda tu audiencia. Gracias, doctora. ¿De dónde partir el análisis de este tipo de temas, específicamente de cómo utilizar la inteligencia artificial en la educación, sin olvidarnos, por supuesto, del asunto del buen uso, del deber ser, de lo ético, doctora? Sí, pues bueno, como mencionabas, es un tema bastante complejo del que ya hemos venido platicando a lo largo de estos años, y indudablemente es entender que el avance tecnológico nos ha permitido avanzar como sociedad y obviamente en la educación. Sin embargo, pues siempre nos enfrentamos a problemas complejos que en ocasiones van más allá de nosotros, ¿no? Entonces, afortunadamente la inteligencia artificial nos abre un panorama muy grande de posibilidades de uso en la educación específicamente. Sin embargo, es importante que como instituciones, como docentes y como alumnos entendamos que es una herramienta, es un recurso adicional a lo que ya venimos haciendo. No es como lo único que existe, ni es en lo que tampoco debemos negar su uso. Entonces, como docentes debemos de agarrarnos de ello y usar las mejores prácticas y que nos permite la inteligencia artificial, instrucciones más claras, desarrollar actividades más creativas, apoyar también a alumnos con neurodivergentes, innovar en nuestras prácticas. A los alumnos les ayuda a desarrollar su pensamiento crítico, a cuestionar lo que la inteligencia artificial les da, la idea que les brinda. Entonces, indudablemente hay un cambio en el rol en la educación. Sin embargo, no debemos de dejar de lado algo que en educación utilizamos mucho, que es el término de integridad académica, que es un principio rector en el ámbito educativo que consiste en usar de manera responsable los recursos y sobre todo lo que otros nos dan, ¿no? El tema de los dilemas éticos, las reflexiones, es decir, siempre darle la voz de quien es, y hay que entender que lo que nos da la inteligencia artificial no es de nosotros. Entonces hay que como darle el mérito y en ocasiones de los recursos que nos dan, también avalar pues que utilizamos esta ayuda y qué beneficio le podemos tener, ¿no? Doctora, ¿podríamos poner algunos ejemplos? Porque yo sé que a lo mejor, y al igual que yo, de hecho la pregunta va desde mi parte, pero estoy seguro que muchos de quienes nos ven y nos escuchan se preguntarán lo mismo. ¿Cómo es esto ya en la práctica? O sea, ¿cómo es esto de decir, podemos aprovechar en la educación la inteligencia artificial para... Y otro ejemplo sería, desde el punto de vista no ético, doctora, ¿para qué no utilizarla? Muy bien, pues en principio nosotros, así ejemplo claro, estamos dentro de un salón de clases y hay dos vertientes. Podríamos utilizar la inteligencia artificial dentro del salón de clases en ese momento o como una tarea. Y aquí es importante también aclarar que hay algo que nace de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia que nos hace la creación de contenidos. Entonces, actualmente creo que lo que más todos conocemos y está al alcance de todos es el ChatGPT, que si bien no es la única herramienta, existen muchísimas otras, pero que nos permiten estas herramientas de inteligencia artificial generativa, crear imágenes, videos, páginas web, música, apps, conversar a través de un chat, ¿no? Entonces, dentro del salón de clases, lo que nosotros podemos hacer es llegar y decirles a los alumnos, bueno, ahora vamos a hablar del tema de la migración en Baja California. Pregúntenle al chat qué información les brinda. Y sobre esa información vamos a indagar.
vamos a platicar. Ustedes díganme si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Entonces aquí partimos del buen uso que tenemos de la inteligencia artificial y no solamente va a ser que el alumno le pida la pregunta de migración en Baja California, lo copie, lo pegue en una hoja y nos lo entregue, sino es hacerle ver al estudiante que es una herramienta, es un uso, pero también partimos de este uso ético de la herramienta, donde a través de pedirle una reflexión a raíz de lo que le da la inteligencia artificial, en este caso el ChatGPT, podemos seguir indagando y desarrollar el pensamiento crítico. Porque si bien la inteligencia artificial nos da un sinfín de recursos, hay un sesgo, existen limitaciones porque no hay una comprensión de contextos culturales, de matices sociales, de emociones, que nosotros como seres humanos sí tenemos. Entonces siempre en la inteligencia artificial va a haber un sesgo muy particular, que es algo que todavía tenemos de nuestro lado como humanidad, ¿no? Y en cambio también otro claro ejemplo es en el desarrollo de las tareas. Regularmente podemos hacer lo mismo, pídale a la inteligencia artificial que les genere una imagen, un texto, y bueno, ustedes den su opinión sobre eso. Entonces, es ver a la inteligencia artificial como un aliado, y yo lo que les digo mucho a mis alumnos es, ¿a cuántos no nos ha pasado? Y no importa a qué nos dediquemos, el por dónde empiezo. Tengo la hoja en blanco enfrente de mí, y por dónde empiezo. Y la inteligencia artificial eso nos ayuda a dar como este primer paso y ya nosotros de desarrollar la idea, ¿no? Entonces permite tanto estudiantes como alumnos el ir desarrollando como este pensamiento, cuestionar lo que nos genera e ir fortaleciendo también nuestras ideas de una manera muchísimo más clara. Me parece sumamente interesante lo que nos acaba de plantear, doctora, porque de alguna manera creo que nos regresa a la base del proceso pedagógico, es decir, por ejemplo, hacer un trabajo de tesis o un artículo, un ensayo, ahora como le decimos papers, ¿no? Que hay que hacer un paper de tal cosa, significa aportar algo, o sea, no se puede limitar a no puedes comprobar que no lo ha escrito nadie más, o sea, ese no es el fondo es que tú hayas aportado algo y finalmente, pues por mucho que usemos la inteligencia artificial, pues todo tendrá que venir de nuestra aportación y nuestro trabajo, por un lado en materia docente y por el otro como alumnos, ¿no? Así es justamente eso, y quizá antes para aprender algunas cosas o que quedaran, iba como muy lento el proceso en educación, y quizá ahora gracias a la inteligencia artificial los procesos educativos también van siendo muchísimo más rápidos, y esto ayuda a que desarrollemos contenido, desarrollemos aprendizaje, conocimiento de una manera más acelerada como la tecnología nos está llevando, sin dejar de lado nuestro pensamiento. Y creo que aquí también podemos entrar en un tema donde nuestro cerebro es un músculo que necesita, así como el ejercicio que hacemos, necesita estar en constante movimiento, y a través de esto también nosotros podemos ir adquiriendo más conocimiento humano, ampliar nuestras posibilidades, y aunque sea un trabajo escrito o más allá a través de una imagen, siempre utilizando los recursos y las herramientas adecuadamente, podemos ir siempre más allá, dando siempre nuestro punto de vista, nuestras reflexiones, y si bien no son de nosotros, darle la voz de quien habla. Y en este caso algo importante también es que al momento que nosotros utilizamos inteligencia artificial, y aquí metiéndonos un poco al tema de integridad académica, como mencionaba, es algo que nosotros podemos citar y referenciar, que es algo que los alumnos de repente no les encanta, esto de los formatos, pero también en el entendido que si yo uso la herramienta, yo la debo y la puedo referenciar en mi trabajo, sea un ensayo, sea un trabajo escrito, lo que sea, ¿no? Entonces también partimos de que todo se puede, siempre y cuando le demos el uso correcto, ético, y no digamos que es de nosotros algo que no es. Y fíjese que justamente de eso lo quería preguntar, doctora, porque creo que hasta hoy, aunque sí es increíble lo que se puede lograr a través de la inteligencia artificial, la mayoría de las aplicaciones disponibles, sobre todo las que son gratuitas, pues como que ya muchos la hemos visto y ya nada más leemos un textito y de volada, así como que la intuición nos dice, esto es de inteligencia artificial, pero... además de eso, doctora, tengo entendido que ustedes también como docentes, además de prepararse con todo esto, pues ya también tienen herramientas tecnológicas que, como en mi momento me tocó, que tú puedes correr un software para detectar si alguien está
poniendo como propia una cita, y eso se hace en segundos, también con ayuda de los avances tecnológicos, pues ya también hay aplicaciones para que los docentes en el mundo puedan revisar si alguien entregó un trabajo diciendo que es suyo cuando lo generó a través de inteligencia artificial. Esto tengo entendido que es real, doctora. Sí, es 100% real, y también la inteligencia artificial va avanzando. Un ejemplo claro, por ejemplo, es ChatGPT. Él en ocasiones solamente nos da un contenido, pero no nos dice de dónde lo sacó, y al inicio, si le pedíamos, a veces algunas referencias no eran reales, ¿no? Pero la inteligencia artificial va avanzando y ya hay inteligencia artificial generativa que ya nos dice de dónde está sacando los recursos, ¿no? Pero al mismo tiempo la educación, con esta aliándose también de la inteligencia artificial, está creando también estos recursos que a nosotros nos permiten como docentes de manera muy sencilla poner el trabajo, poner el ensayo en un recurso en línea, y él nos dice qué porcentaje de plagio hay, porque así se llama cuando pues usamos ideas de otras personas, de dónde se sacó cada información. Y en ocasiones, por ejemplo, nosotros en CETIS tenemos una herramienta que se llama Blackboard como un recurso adicional a nuestras clases, y ahí hay una herramienta muy útil donde automáticamente se meten los recursos, y entonces al alumno ya le aparece qué porcentaje de plagio y de dónde, ahora sí que de dónde salió la idea que ellos, según es de ellos, y también nos dice en que hay muchas herramientas que nos dicen, como mencionas, qué grado es inteligencia artificial, y hasta nos dice, no estoy seguro, pero quizá esto sea inteligencia artificial. Y si nos están escuchando alumnos, les puedo decir que si ustedes son listos, ustedes también lean y vean cómo responde la inteligencia artificial, sobre todo en este caso el ChatGPT, que es el que más se utiliza, y vean que hay un común denominador. Y lo voy a decir, utiliza frases muy cortas, y eso automáticamente para nosotros como docentes, no tenemos que ponerlo en ninguna herramienta, ya determinamos. O en ocasiones también es importante que lean, no son sus palabras, de repente utilizan también lenguajes que no son muy útiles en la edad de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, definitivamente debemos de hacer una regulación del uso de la inteligencia artificial en las instituciones, desde la institución como tal, que debe dar las normas y las directrices, nosotros docentes dentro del aula, dentro del salón de clases, y también los alumnos. Creo que esa es una tarea de todos, que si bien las instituciones deben tener sus lineamientos, dependerá ya de cada uno de nosotros como docentes el fomentar en nuestros estudiantes su buen uso, su uso ético, y verlo como un aliado y no verlo como algo que no se debe usar, porque si tú le dices al alumno que no la use, todos sabemos que lo primero que va a hacer es usarla, ¿no? Y también crear como estos programas para fortalecer la cultura de una integridad académica, del uso ético de la información, del buen uso de las herramientas y recursos digitales que tenemos a nuestro alcance. Aunque también por aquí veo pues que será una carrera sin fin, bueno, que al final de repente decimos, no, pues mi profesión, si no me actualizo cada año me quedo, pero eso creo que aplica para todos, para oficios, profesiones y demás. Y esta carrera contra la tecnología que avanza tan rápido, veo que va a representar una cantidad de retos enorme. Doctora, ¿con qué podríamos cerrar? A manera de conclusión, con todo lo que hemos aprendido hoy, con su ayuda, ¿qué podríamos ofrecer de mensaje final, doctora? Pues de mensaje final, yo lo que les diría es, no hay que tenerlo miedo como docentes, no hay que negar que existen los recursos, que existen las herramientas, que hay que ser aliados, hay que usar el mejor uso que se le puedan dar, tanto como del lado del docente como del lado de, pues ahora sí que del alumno. Hay que explicar a nuestros estudiantes sus alcances, hay que conocerlos, hay que saber, hay que meternos de lleno, es lo que viene. Y la educación, gracias también a la inteligencia y la tecnología, ha ido avanzando, y es algo que le tenemos que agradecer y no nos podemos quedar atrás. Sin lugar a duda, la inteligencia artificial nos abre un mundo de posibilidades, de herramientas, simplemente pues hay que saber utilizarlas y hay que darles un muy buen uso y un mejor uso. Hay muchísima información que podemos leer, que podemos conocer, y siempre pues tomando las mejores decisiones en nuestra creación de trabajos, tanto académicos como también personales. Y creo que también ustedes en el medio en que se desarrollan conocen mucho de esto, así que pues me quedo con esa idea para todos, que hay que
fomentar su uso de una manera adecuada y ética, y creo que se le puede sacar mucho provecho, siempre en beneficio de seguir creciendo, de seguir aportando a temas educativos y sobre todo en aprendizajes a nuestros estudiantes. Sin duda, también pueden aportar a la comunidad y esa es la parte importante. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un excelente martes, muy buenos días. Muchas gracias, David, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es la doctora Mireya Salazar Robles, coordinadora del doctorado en educación en CETIS Tijuana, hablándonos de la inteligencia artificial y la necesidad de no tenerle miedo, implementarla como herramienta para nuestro desarrollo, pero de manera ética.